Gracias. Listo, ya les está apareciendo en pantalla. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, pues se está acabando este mes, porque ya la semana que viene es Semana Santa. Miren, si tienen tareas pendientes y no las han terminado, pues traten de terminar antes de irse de vacaciones. Si no pueden, pues entreguen después de vacaciones, pero traten de seguir el ritmo, ¿no? De todas maneras, bueno, tampoco es tan gravísimo si se van de vacaciones unos días y después regresan y retoman, pero bueno, acuérdense que aquí seguimos dejando tareas y eventualmente hay gente que piensa que ya son muchas y que ya no pueden y que no van a terminar, en fin, entonces traten de ir al ritmo del curso para no retrasarse demasiado y no dejarlo, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, pues habíamos visto que las redes neuronales tienen muchas virtudes con respecto a otros temas y particularmente me gustaría hablar un poquitito de algunas ideas interesantes eh, que, bueno, tiene que ver un poco con la historia de esto. Ya habíamos hablado algo de esta historia, pero habíamos dicho que en el 43 un neurobiólogo que se llama Warren McCulloch y el estadístico Walter Pitts publicaron un artículo que se llama Logical Calculus of Ideas Imminent in Nervous Activity. Bueno, esta es la base de muchísimos desarrollos en el campo de la inteligencia artificial y de las redes neuronales. Y bueno, particularmente yo creo que es el artículo base para todo lo demás, ¿no? Son de esos artículos que todo mundo tiene que leer. Que, miren, en ajedrez, por computadora hay un artículo de Shannon del 50 o del 51 por ahí, que, describe cómo es un programa que juega al ajedrez. Pues hoy en día, ese artículo, la mayoría de los programas que juegan al ajedrez están basados en ese artículo, ¿no? Así que igual acá el artículo de McCulloch y Pitts es muy importante por eso, ¿no? No porque diga cosas extraordinarias, sino porque fueron los primeros en que empezaron con este tema. Fíjense, del 43 al 56, es decir, 13 años después, ¿sí? Fue cuando se ocurrió la reunión en Dartmouth, donde fueron Marvin Minsky, John McCarthy, Rochester, que creo que trabajaba en IBM, Claude Shannon, y que bueno, estaba patrocinado por la Fundación Rochester, y aunque no fue así el gran éxito en términos de inteligencia artificial, ahí fue donde se acuñó el término y por otro lado, fue el primer contacto serio realmente con las redes neuronales. En Nataural Rochester, que era de IBM, presentó el modelo de una red neuronal que él mismo realizó y probablemente es el primer software de simulación de redes neuronales artificiales. Cuando hablamos de redes neuronales, vamos a hablar de redes neuronales artificiales, no hablamos de redes neuronales reales o biológicas, ¿no? Y el otro, yo diría, gran paso, otro parteaguas, es en 1957, o sea, un año después de la conferencia de Dartmouth, Frank Rosenblatt publicó su trabajo de investigación y, y fue cuando surgió el tema del perceptrón. El perceptrón es un sistema que clasifica patrones y que puede identificar patrones geométricos y abstractos. El primer perceptrón, que era capaz de aprender algo y era robusto, solo variaba si resultaban dañados los componentes del sistema. Además, resultaba ser bastante flexible y comportarse correctamente después de que algunas celdas fuesen destruidas. Es decir, no tenías que tener todas las neuronas. El perceptrón funciona de la siguiente forma. Básicamente es una serie de entradas, imagínense neuronas que entran, ¿sí? Que cada una tiene un peso diferente y esas pasan y se suman todos los pesos, se pondera toda la solución y hay una función dentro después de hacer la suma que decide si el valor de la suma se brinca un umbral. Si se brinca un umbral, la red neuronal da un resultado, o sea, manda una señal. Si no, no hace nada. Y si no hace nada, posiblemente es que bueno, ese es el resultado que se enfrenta, pero quizás lo que queremos es que haya un resultado específico. Entonces lo que se hace aprendizaje como supervisado, es decir,
se le da una salida al sistema y le dice, a ver, ¿qué tan parecida es la salida que yo tengo de las entradas que puse con los pesos que puse con la salida que yo quiero? Y entonces esa diferencia la vuelvo a retroalimentar de manera tal que cambien los pesos con algún criterio de acuerdo a esa diferencia entre el resultado final y el resultado que yo estoy buscando. Y vuelvo a hacer el proceso y eventualmente, iterativamente, cuando yo haga eso, voy a encontrar el valor correcto y entonces los pesos van a ser los adecuados, ¿no? Y a eso le llaman aprendizaje. Yo me gustaría detenerme un poquito en esa idea de que esto es aprendizaje. Eso es miren, ¿cómo se las pongo? Miren, el otro día iba en la calle y vi un anuncio creo que era de tequila, y decía, no sé cuál era la leyenda que ponían del tequila, no sé qué, ¿no? Tequila, bla, 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 que es solo para gente que quién sabe qué, y con un sabor quién sabe cómo, qué sé yo. Entonces yo decía, qué simpático es que el tequila de pronto tiene una narrativa extra que es todo lo que es alrededor de eso, es decir, una especie como los objetos, ¿no? Es un objeto con propiedades, ¿no? Y bueno, y los métodos son pues tomar tequila, ¿no? Y emborracharse es otro método, quizás, ¿no? Y, y eso yo creo que un poquito es lo que pasa con las redes neuronales. Nosotros le asignamos estos nombres comunes, conocidos de aprendizaje, a este asunto de, por ejemplo, de encontrar los pesos correctos para encontrar la salida que estamos buscando. Entonces, como que nos armamos una narrativa de ese asunto, ¿ok? Entonces, yo diría que coloquialmente está bien, se vale, pero creo que tampoco hay que tomárselo demasiado en serio. O sea, decimos, la red está aprendiendo, o sea, una red neuronal aprende. Y esa frase es muy poderosa porque una red neuronal que aprende nos hace creer y especular como aprendemos los seres humanos. Pero es mucho más trivial que eso. De hecho, una red neuronal es una función matemática, básicamente, ¿no? Se dan ciertas entradas, se multiplica por ciertos pesos, se hace una suma de eso, se compara contra una función y si se pasa de cierto valor, que le llaman valor umbral, me entrega un resultado, si no, no me entrega nada, ¿no? ¿Ok? Ahora, el perceptrón tiene limitaciones, como ya hemos dicho, y Minsky y Papert, el creador del logo del MIT, se dieron cuenta que el perceptrón no podía trabajar con la función lógica OR exclusivo. Podía ser ANDs y podía ser OR, pero no podía ser OR exclusivos. Y entonces eso le quitó mucha fuerza al perceptrón de Rosenblatt, pero después, a través de agregarles capas intermedias que les llaman capas ocultas, se pudo aprender a trabajar con otras funciones lógicas como XOR, y eso solucionó el gran problema y las cosas empezaron a avanzar, ¿no? De hecho, el otro día, no sé si lo comenté aquí, pero el otro día vi un video de YouTube sobre, perdón, sobre la creación del LED, del LED azul. O sea, había rojos, había verdes, pero crear el azul no era trivial. Los LEDs no es la capa que les ponen encima del foquito, ¿no? Del LED, del color, para que se vea rojo, verde, no. Se genera un color azul, un color verde, un color rojo. Y la creación del LED azul llevó años y fue un problemón. Y lo resolvió un cuate que se apellida Nakamura, ¿no? Y gracias a eso podemos tener pantallas gigantes y todo este asunto, ¿no? Y yo creo que el desarrollo explotó, por ejemplo, en la parte de electrónica digital, cuando el LED azul se pudo crear finalmente, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con los perceptrones, ¿no? En el 59, Bernard Whitrow desarrolló un elemento adaptativo lineal llamado Adaline, que es Adaptive Linear Neuron. La Adaline es una versión de 2 capas que se llama Madaline y fueron utilizadas en distintas aplicaciones como reconocimiento de voz y caracteres, predicción del tiempo, control adaptativo y sobre todo el desarrollo de filtros adaptativos que eliminen los ecos de las líneas telefónicas. ¿Qué es un control adaptativo? Eh, ¿Qué es un filtro adaptativo? Pues precisamente es un filtro o un control que se adapta a las circunstancias. Es decir,
le llega información y esa información no necesariamente es la que nosotros queremos controlar. Entonces lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la información que nos llega y manipularla de manera tal que podamos usarla. Ustedes quizás no les tocó vivir la época de los módems telefónicos, ¿no? O sea, que sonaba hasta unos ruidos raros cuando había el enlace, ¿no? Y cuando los protocolos de enlace se comunicaban, ¿no? Pero igual ahí, ¿no? Había ruido en la línea. Si, por ejemplo, yo estaba en internet y de pronto alguien descolgaba el teléfono, había ruido en la línea y me causaba dificultades, ¿no? Entonces, lo que se hicieron en ese entonces fue crear filtros que se adaptaran al ruido, de manera tal que cuando llegaba la señal con ruido trataban de discernir cuál era la señal, cuál era el ruido, y si no podían, porque los bits que mandaban eran más de los que del bit de paridad o alguna cosa así, volvían a pedir la información, ¿no? Es decir, hay ciertos controles que deben adaptarse a la situación en particular. Y Ada Line, que era una neurona lineal que se adaptaba, basada en el perceptrón, lo podía hacer eso, ¿no? Pero la Ada Line y una versión más inteligente de 2 capas, que se llama Madaline, fueron utilizadas en diferentes aplicaciones precisamente para hacer control adaptativo, ¿no? Esto es muy interesante, finalmente. Bueno, cuando el perceptrón empezó a decaer porque no podía hacer operaciones XOR, o sea, no podía hacer todas las operaciones lógicas importantes, pues obviamente las computadoras estaban muy limitadas para hacer cualquier cosa con neuronas. Y con los perceptrones palidecieron un poco de esta situación debido al libro de Minsky y Papert que hablaban de las dificultades que tenía el perceptrón. Pero fue James Anderson que trabajó en el desarrollo de un modelo lineal y, y usa una cosa que se llama el principio de Hebb, que dice que las conexiones son reforzadas cada vez que son activadas las neuronas. Es decir, cada vez que se activan las neuronas para mandar información, ¿sí? Hay retroalimentación para asegurarnos que lo que estoy mandando es lo que me parece que debe ser lo adecuado. Pero lo puedo hacer muchas veces y además ahí hay un ciclo, ¿no? Que normalmente es recursivo, se llama a sí mismo, la salida se manda otra vez a la entrada y entonces eso hace que el resultado sea se refuerce. Hay una versión extendida del modelo de James Anderson que se llama Brain State in a Box. De nuevo, los nombres me parecen pésimamente elegidos. Brain in a Box, ¿no? Un cerebro, Brain State in a Box, ¿no? El estado de un cerebro en una caja. Bueno, tratan de describir lo que hacen, pero también me parece que andar usando palabras como neuronas, como cerebro, como inteligencia, como vida artificial, todo ese tipo de cosas que se usan hoy en día, pues provocan que la gente tenga una expectativa que no es real, ¿no? Hay otro personaje, Kokkonen, de la Universidad de Helsinki, que en los años 70 trabajó muy fuerte en el desarrollo de la computación neuronal, ¿no? Y de su trabajo hay 2 reglas importantes que hay que tomar en cuenta. La primera es la descripción y análisis de una clase grande de reglas adaptativas, reglas en las que las conexiones ponderadas se modifican de una forma dependiente de los valores anteriores y posteriores de la sinapsis. De nuevo, estamos con la retroalimentación. Y la segunda aportación es el principio de aprendizaje competitivo en que los elementos compiten por responder a un estímulo de entrada y el ganador se adapta él mismo para responder con mayor efecto al estímulo. Es decir, ahí hay un algoritmo en el medio que de alguna manera compiten las entradas con sus respectivos pesos para saber a cuál le da cabida, ¿no? Aunque en general, en el perceptrón particularmente, se usa la suma ponderada, pero hay otras opciones como las que usa este hombre Kokkonen, ¿no? Bueno, Stephen Grossberg también trabajó en redes neuronales a pesar de que Minsky y Papert habían hecho un trabajo de destrucción casi sistemático y sin querer, ¿no? No lo hicieron para molestar, lo hicieron porque efectivamente el perceptor no podía resolver hacer una neurona XOR, ¿no? Y lo que hizo fue crear este hombre, Stephen Grossberg, una cosa que se llamó The Adaptive Resonance Theory, que le llaman ART por siglas en inglés. Es una clase de redes neuronales muy específica y es un referente. Yo creo que nadie lo usa hoy en día, pero bueno. En el 82, John Hopfield publicó una cosa que se llama el modelo de Hopfield
o una red asociativa que junto con la invención de un algoritmo que se llama de propagación hacia atrás o backpropagation, se consiguió devolver el interés y confianza en el mundo de la computación neuronal tras casi 20 años de total inactividad y desinterés. Hopfield presenta un sistema de computación neuronal consistente en elementos procesadores interconectados que buscan y tienden a un mínimo de energía. Esta red con ese tipo de función de energía y mecanismos de respuesta no es más que un caso de la clase genérica de redes que consideró Grossberg, ¿no? Pero bueno, esas son, diría, que son lo que es más importante, ¿sí? Ahora, hoy en día, pues se pueden hacer muchas redes neuronales y además existen muchas redes neuronales ya trabajando y modelos, digamos, como machotes, ¿no? Como los machotes que se dan en por ejemplo, cuando hay que llenar la hoja de un trabajo o el seguro de gastos médicos que te piden ciertos datos siempre para reportar un accidente o un incidente médico. Bueno, pues existen un montón de programas, de software, que ya simulan estas redes neuronales y que se pueden adaptar a diferentes problemas que podemos tener, ¿no? Por ejemplo, tenemos los simuladores, que es la forma, digamos, de las más versátiles, ¿no? De las más fáciles de usar, con las que se pueden implementar redes neuronales. Eh, Esos son los famosos machotes, ¿no? O sea, son muy genéricos. Estos programas constituyen todo un sistema de desarrollo y realización de prototipos de redes neuronales. Se utilizan para diseñar, construir, entrenar y probar redes neuronales artificiales para resolver problemas complejos y problemas del mundo real. Hay que decir que los primeros simuladores de software que hacían redes neuronales se corrían en computadoras grandes. Pero gracias a que hoy tenemos computadoras bastante poderosas en nuestras casas, ¿no? Podemos tener simuladores que corren bastante bien en computadoras personales. Hay paquetes de software como NeuralWorks, Neuralist, ExploreNet y KnowledgeNet. Déjenme ver si encuentro uno de esos. Aquí de una vez. Denme un segundo. ¿Cómo se llaman? Déjenme ver. Denme un segundo. NeuralWorks. A ver, pues aquí tengo una cosa que se llama NeuralWorks. Y quiero saber qué es. Déjenme ver nada más. Pero bueno, hay varios programas que supuestamente hacen esto, ¿no? Pero eso ni entra ni nada. Bueno, déjenme buscar otro porque este ni entró. Neuralist. A ver. Neuralist. Bueno, no sé, aquí hay varios, los que pongo no encuentro algunas páginas, pero no me dan toda la información que pensé que me podía dar, ¿no? Pero bueno, está NeuralWorks, Neuralist, ExploreNet y KnowledgeNet. Les digo, son sistemas muy genéricos y muchas veces hay que alimentar los datos de manera que sea fácil de manipular dentro de la red neuronal. Bueno, pero también una de las cosas que se han hecho es utilizar los GPUs. Los GPUs son las tarjetas gráficas que contienen procesadores gráficos y tienen muchos procesadores y las NVIDIA, no sé cuántos cientos o miles de procesadores tienen que hacen cositas y por eso las NVIDIAs, las tarjetas gráficas NVIDIA son tan caras, ¿no? De pronto, ¿no? Hay unas que son hiper caras, ¿no? Pueden costar más que un automóvil, ¿no? Y esto se puede hacer porque la computación neuronal es en paralelo en general, ¿no? Se meten datos en diferentes entradas y no es secuencial.
todas entran al mismo tiempo, pueden entrar al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, pues las tarjetas de gráficas funcionan como aceleradores de hardware y aumentan la velocidad de proceso. Y esto permite que se puedan usar ciertas redes neuronales en aplicaciones de tiempo real. Por ejemplo, hay un fulano que se llama Robert H. Nielsen, desarrolló el acelerador hardware Mark III que constaba de 8100 procesadores y trabajaba con un periférico de una computadora VAX. Las computadoras VAX eran mini computadoras de 16 bits, ya desde luego ya no existen, pero bueno, era con lo que se trabajaba. 8100 procesadores, tenía su acelerador de hardware. Hay muchas empresas que se dedican al diseño de redes neuronales y que trabajan con diferentes tarjetas de video que tienen procesadores y que los usan para el desarrollo de las redes y para el aprendizaje y demás, ¿no? Bueno, también una de las ideas que se ha tratado de implementar son meter toda la inteligencia de una red neuronal en un chip de silicio, en un chip, ¿no? Y por ejemplo, se intenta que todos los componentes de una red neuronal estén en un chip. El ejemplo concreto es un chip que se llama Electronic Neural Network de AT&T, que contiene 256 transistores neuronas y más de 100,000 resistencias sinapsis. Fíjense qué chistoso. A cada transistor es como una neurona. Y cada conexión son resistencias, es decir, las dendritas, que son las que se conectan a través de los axones, pues, que forman el axón, ¿sí? Finalmente son las resistencias físicamente y eso es lo que forma la sinapsis. Hoy en día, AT&T usa este chip para aplicaciones de compresión del ancho de banda de imágenes de video para poder ser transmitidas por una línea telefónica. Si uno ve, por ejemplo, cuando uno dice, voy a hablar por WhatsApp vía telefónica, uno no piensa en nada de esto. Pero ojo, acuérdense que cuando ustedes mandan un video, tienen que mandar un montón de bits por segundo, ¿no? Tiene que ver 30 cuadros por segundo para que se vea razonablemente bien, ¿no? Y eso lleva tiempo. ¿Cuándo fue? El otro día fue, hoy es que miércoles, el lunes fui con mi mujer ahí a Palacio de Hierro Polanco, y bueno, comimos por ahí, pero el punto es que pasamos, como no teníamos nada mejor que hacer, pasamos por donde había la parte electrónica y vimos las televisiones que, que, que se estaban, bueno, que estaban anunciando, ¿no? Unas televisiones impresionantes de 80 pulgadas, qué sé yo, ¿no? Que ocupan media pared, en fin, que ocupan el tamaño del pizarrón, pero el punto era que había algunas televisiones que grababan en 8K, perdón, que podían transmitir en 8K. Tenemos High Definition HD, 4K y la siguiente generación sería 8K. Pero 8K son impresionantes las imágenes en 8K, ya se ven los poros de la piel, en fin, son maravillosas. El problema, hay dos problemas a resolver. Uno de ellos es que las televisiones que graban en 8K requieren de un ancho de banda bestial, porque tienen que mandar mucho más información que cuando se manda en 4K o cuando se manda en HD. Si HD les parecía que se veía bien, bueno, pues 4K se ve mucho mejor y 8K se ve estupendo, pero la desgracia es que se requiere de mucho ancho de banda. Y yo le decía a la chava que nos mostró la televisión, nos explicaba, le decía, pues sí, está muy padre tener 8K, pero ¿quién graba? ¿Quién tiene programas? ¿Quién hace contenidos en 8K? Nadie, porque no tenemos la tecnología así cotidiana para transmitir a esa velocidad 30 cuadros de 8K por segundo para hacer televisión, ¿no? Así que yo creo que en términos reales, la televisión comercial se detiene en 4K. O sea, aunque haya avances en la tecnología y demás, de aquí a que pasemos a 8K, todavía está por verse, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con esto, ¿no? Hay chips, por ejemplo, tener 256 neuronas o transistores en un chip de silicio para poner una red neuronal y 100,000 resistencias o sinapsis, que son las combinaciones de las conexiones, suena bien, pero suena muy pobre, ¿no? Todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver de eso que funciona, ¿no? Bueno,
Entonces, acuérdense, entonces, en resumen, que las neuronas, ¿sí? Las neuronas, o sea, las redes neuronales artificiales son mecanismos, son funciones matemáticas que tratan de simular lo que hacen las neuronas reales, ¿sí? Y entonces, la suma o la carga neta o el peso neto de la red es en general las entradas multiplicadas por un peso particular en cada una de las entradas. La señal de salida tiene una función que activa o no la señal de salida de acuerdo a que pase por un umbral. Bueno, entonces hay dos funciones, dejen que se las pongo acá, denme un segundo, les voy a compartir. Ok, hay dos funciones de activación muy comunes. Una es la sigmoidea y la otra es la tangente hiperbólica, ¿no? Aquí podemos ver el modelo de la neurona artificial. Aquí están las entradas, la suma de esas con sus pesos correspondientes, se pasa por la función y de acuerdo a resultados, si pasó el umbral, me da una salida, si no pasó, pues no me da nada, ¿no? Eso es lo que básicamente es lo que hace esa función, ¿sí? Pero bueno, las redes neuronales se definen como más poderosas en la medida que tienen más capas, ¿sí? La red más simple es un grupo de neuronas ordenadas en una capa y ya, ¿sí? Por ejemplo, déjenme ponerles el dibujo de una capa, que es ¿sí? O sea, aquí tenemos las entradas con sus respectivos pesos y el resultado me da diferentes salidas, ¿no? En 3 o en n neuronas, ¿no? Porque aquí tenemos n neuronas, que de acuerdo al umbral me da o no me da, ¿no? Pero me da la suma de los pesos. Fíjense cómo la suma de los pesos es de todas las neuronas y caen en una salida específica, cada una de ellas, ¿sí? Entonces hay que tenerlo presente. Cada una de las entradas que tenemos acá tiene un peso correspondiente a cada neurona artificial. Bueno, en la práctica hay conexiones que se eliminan y incluso hay conexiones entre las salidas y las entradas. Es decir, eso de que a veces hay conexiones entre las salidas y las entradas es algo mucho más común de lo que parece, porque muchas veces para que el aprendizaje se pueda dar, necesitamos retroalimentar la salida en la entrada para ver qué pasa, ¿no? Por ejemplo, les voy a decir un sistema de retroalimentación trivial. Por ejemplo, si ustedes se van a tomar un café y les gusta el café con azúcar, pues le echen una cucharada y pues lo revuelven, se lo toman y si les falta, retroalimentan y dicen, necesito echarle más azúcar o quizás ya me pasé, entonces ya no, pero si ya me pasé no puedo hacer mucho, ¿no? Normalmente, en cualquiera de los casos, si ya me pasé, ya no le pongo más azúcar. Pero si no me he pasado y que quiero ponerle más azúcar, pues tengo que ponerle más azúcar y retroalimento la información de salida al tomar el café y probarlo con esta información, ¿no? Las redes más complejas, las redes neuronales más complejas ofrecen más prestaciones, más cálculo computacional. Las configuraciones de las redes presentan aspectos muy diferentes, pero tienen algo en común. El ordenamiento de las neuronas en capas eh, se, se presenta de alguna manera algo parecido a lo que se hace en el cerebro. Entonces, miren, por ejemplo, la gráfica esta, que les voy a poner para que vean cómo se ve. Ok, aquí tenemos varias neuronas de entrada con sus respectivos pesos, ¿sí? Y podrán ver que hay una capa intermedia, una primera capa, que hace la suma de los pesos, y esos resultados, de nuevo, los mandan a otra vez a sumar entre las diferentes salidas para dar un resultado final, ¿ok? Y esto hace que la función de activación, es decir, el umbral, no necesariamente sea un umbral lineal, es decir, no es necesariamente lineal. Y la mayoría de las redes neuronales no tienen una salida lineal, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente. Normalmente en una red multicapas se utilizan funciones no lineales para hacer activación, para llegar a los umbrales, ¿no? La razón estricta es que
las redes neuronales que tienen funciones lineales son muy triviales y en general son poco valiosas, ¿no? Aprenden poco, tienen muchas limitaciones, y entonces se utilizan funciones más sofisticadas para eso, pero la mayoría de esas tiene que ver con un escalón, ¿no? La sigmoidea es un escalón, desde cero, de pronto brinca. Como entrenamos una red neuronal para que aprenda. El entrenamiento se parece un poco a lo que se hace con los seres humanos, ¿sí? El proceso de aprendizaje de una red neuronal, ojo, está limitado. No nos vayamos a pasar de vivos creyendo que estamos aprendiendo con redes neuronales artificiales. Sí aprenden, pero hay que estar muy claro en qué están aprendiendo y qué no. El objetivo de entrenar una red neuronal es conseguir que una aplicación determinada para un conjunto de entrada produzca el conjunto de salidas deseadas o mínimamente consistentes. Este proceso de entrenamiento consiste en la aplicación secuencial de diferentes conjuntos o vectores de entrada para que se ajusten estos pesos. Acuérdense, todas las señales entran diferentes señales con diferentes pesos y eso permitirá finalmente que haya un umbral y se dispare la función o no. Durante la sesión de entrenamiento, los pesos convergen gradualmente hacia los valores que hacen que cada entrada produzca el valor de salida deseado. Esto es básicamente aprendizaje supervisado. ¿Qué significa eso? Que yo le digo cuál es la salida esperada, la salida óptima. Y entonces tengo que ir ajustando los pesos de alguna manera y se hace en general de forma automática, tomando en cuenta el resultado que me dio la red neuronal contra el que busco y de esa diferencia, pues aplico una funcioncita para que cambie los pesos de manera que me vaya acercando poco a poco al valor que me interesa y converja precisamente en ese valor. También hay redes neuronales que trabajan en aprendizaje no supervisado, ¿sí? Ok, entonces, en resumen, el entrenamiento supervisado requieren que cada vector de entrada, perdón, cada vector de entrada con su tenga un correspondiente vector de salida. El entrenamiento consiste en presentar un vector de entrada a la red, calcular la salida, compararla con la salida que esperábamos y el error o diferencia resultante se utiliza para realmente retroalimentar la red y cambiar los pesos de acuerdo con un algoritmo que tiende a minimizar el error, ¿no? Eso es un algoritmo genérico, ¿sí? Las parejas de vectores del conjunto de entrenamiento se aplican secuencialmente y de forma cíclica. Se calcula el error y el ajuste de los pesos por cada pareja hasta que el error para el conjunto de entrenamiento entero sea un valor pequeño y aceptable. Es decir, nos puede pasar que en nuestro entrenamiento no lleguemos al valor exacto, pero sí a un valor cercano que no sea suficiente como para decir que se está aprendiendo y que se puede usar, ¿no? Ahora, tenemos el entrenamiento no supervisado, que es cuando los sistemas, las redes neuronales, aprenden como solas, porque, por ejemplo, los sistemas neuronales con entrenamiento supervisado, pues sí, sabemos cuál es la salida final, pero en general la mayoría de los procesos de aprendizaje no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, es mejor utilizar probablemente entrenamiento no supervisado si es que el problema que queremos resolver no sabemos cuál es la salida final, ¿no? Si ya sabemos cuál es la salida final, lo que tenemos que hacer es entrenar a la red para que nos dé la salida final, ¿no? Los sistemas no supervisados son modelos de aprendizaje que tienen mucho más lógica, porque es así como funcionan los sistemas biológicos. Aprenden de actividades que no tenemos un resultado final, no está supervisado. Kohonen en el 84 trabajaron este tipo de sistemas no supervisados que no requieren de un vector de salida deseado, es decir, no sabemos cuál es la salida y por lo tanto no realiza la comparación con la salida real contra la que esperaba. Así, el conjunto de vectores de entrenamiento consiste solamente en los vectores que entran con los valores de entrada. El algoritmo de entrenamiento modifica los pesos de la red de forma que produzca vectores de salida consistentes. El proceso de entrenamiento extrae las propiedades estadísticas del conjunto de vectores de entrenamiento y agrupa en clases los vectores similares. Les voy a poner un ejemplo que
que dentro del ajedrez por computadora se puso muy de moda es el AlphaZero. AlphaZero es un programa bueno, es una red neuronal de DeepMind, que es una empresa de Google, ¿no? Que se entrenó para jugar al ajedrez. Pero se entrenó, nomás se le dijo cuáles eran las reglas del juego. No se le dijo ni cuáles eran buenas jugadas, ni se le alimentó la información de las partidas, nada. ¿Ok? Y lo que hicieron es poner a jugar al sistema millones de veces. Creo que la máquina podía hacer, no sé si 40 millones, no, hacía como que eran, no sé, de más de 1000 partidas por segundo, donde el sistema hacía una jugada y veía cómo continuaba hasta el final, si ganaba o si no ganaba. Y lo empezaron a hacer hasta llegar a 40 millones de partidas y eventualmente el sistema empezó a reconocer cuáles eran las jugadas mejores para ganar o no ganar. Es decir, fue un sistema que se entrenó de forma no supervisada, ¿sí? Esto se basa en el modelo de Hebb, en el modelo que propuso Hebb en el 49, ni más ni menos, ¿no? ¿Y cuál es la gracia? Trata de incrementar el valor del peso de la conexión si las dos unidades si las dos neuronas unidas se activan o se disparan. Si eso ocurre, sube el peso de la conexión. La ley de Hebb permite entonces aprender de manera no, ¿cómo se dice? No supervisada, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, tenemos en las redes artificiales Adaline y Madeline de Bernard Widrow, años 60, que se usa para predicción y reconocimiento de patrones. Después estuvo Carpenter y Grossberg del 60 al 86, con ART, que era Adaptive Resonance Theory Networks. Después el algoritmo de Rumelhart y Parker del 85, de propagación hacia atrás, backpropagation, que es para clasificar información, ¿sí? Y sirve para limitar, perdón, para quitar las limitaciones del perceptrón, ¿no? Después tenemos una cosa que se llamó BAM, que significa Bidirectional Associative Memory Networks, diseñador Bart Cosco en el 87. Fíjense, 87 tampoco, digo, no suena tan lejos, ¿no? Estamos hablando de que 13, 36, 36 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Después tenemos este famoso Brain State in a Box de James Anderson, que es una red asociativa lineal, y tenemos otras como son la Cascade Correlation Network, de un pelado que se llama Feynman y Leviere, que le añaden nuevas capas ocultas en cascada. Para mí, la parte que más me causa conflicto son las capas ocultas, ¿no? Porque no sé muy bien cómo diseñarlas, ¿no? Pero es porque me falta cierta experiencia en el diseño de redes neuronales. Yo les platico del tema, pero yo no he hecho redes neuronales porque básicamente me da mucha pereza, ¿no? No por otra razón. Bueno, hay otro tipo de tecnologías, Counter Propagation, de Hedge y Nielsen, Delta Bar Delta Networks, de Jacob, que son métodos heurísticos para acelerar la convergencia, es decir, cómo hacemos para que lleguemos más rápidamente al resultado esperado, ¿sí? Tenemos Digital Neural Network Architecture Networks, que es la implementación en hardware de la función sigmoidea, básicamente, y eso tiene su gracia. Si yo puedo implementar por hardware una función como la sigmoidea, pues ya puedo hacer con cajitas, con chips, puedo ir armando mi red neuronal, ¿no? Eso es lo que es como jugar al Lego, ¿no? O al mecánico, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas más, ¿no? Está la FLN, que es Functional Link Network, de un tal Pao de 1989, Hamming Networks, Hopfield Networks, Learning Vector Quantization Networks, Perceptron Networks, Probabilistic Neural Network, Recirculation Network, en fin, hay un buen, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, yo les había dicho que leyeron un poquitito el perceptrón, ¿no? Y pues básicamente el perceptrón yo creo que es el parteaguas más importante de las redes neuronales. El perceptrón fue el primero que realmente empezó a generar una idea interesante como para que la gente lo usara, ¿no? Y el perceptrón se llama también mapeo de patrones, ¿sí? Porque aprende a clasificar modelos mediante un aprendizaje supervisado. Es decir, yo sé cuál es la salida que busco.
Los modelos que clasifica suelen ser generalmente vectores con valores 0 o 1. Y las categorías de la clasificación se expresan mediante vectores binarios. El perceptrón presenta 2 capas de unidades procesadoras. Necesita 2 capas porque si no, no puede hacer el XOR o el OR exclusivo. Y eso era la limitación que con las 2 capas se quita, ¿no? Si se tiene solamente una capa, ¿sí? Bueno, de las 2 capas, una de ellas presenta la capacidad de adaptar o modificar los pesos de las conexiones. La arquitectura del perceptrón admite capas adicionales, pero estas no disponen la capacidad de modificar sus propias conexiones. Es decir, ahí no hay como que retroalimentación. ¿Ok? Bueno, muy bien. En un perceptrón, entonces tenemos un montón de entradas, ¿sí? Y una sumatoria, una función que encuentra el umbral y nos da una salida, ¿no? Eso es lo que básicamente hace el perceptrón. Y bueno, pues el perceptrón de 2 capas tiene una capa de entrada, una capa de unidades procesadoras que constituyen la capa de la salida. Hay muchas formas de armar redes neuronales y eso les llaman topologías que se basan casi todas en la arquitectura del perceptrón. Las topologías con 3 o más capas se caracterizan porque la regla del aprendizaje del perceptrón solo adapta los pesos o valores de las conexiones de una capa. Una aplicación típica de 3 capas es la siguiente. La entrada es una letra, por ejemplo la E, y la salida es la categorización de entrada en 2 clases. Miren, déjenme mostrarles cómo se ve. Aquí tenemos una E que está como en un display y tenemos los valores que son 0, 1 y se pasan por esa red neuronal y nos da una salida, si se reconoce, pues a través de los pesos y demás, tengo puedo llegar a encontrar el patrón que estoy buscando. Este es el patrón que busco y esta es la capa de salida y esa es una capa intermedia, una capa oscura, ¿no? O una capa secreta, ¿cómo le dicen? Escondida, ¿no? Hidden layer, ¿no? Que también recorre eso. Bueno, entonces, lo que es importante es que el perceptrón se puede entrenar y presenta a la red todos los elementos del conjunto de entrenamiento constituidos por parejas de vectores, entrada y salida deseada de forma secuencial. El objetivo es llegar a un conjunto de valores de los pesos de la red de forma que responda correctamente a todo el conjunto de entrenamiento. Después de este entrenamiento, los pesos ya no son modificados y la red está a disposición de responder cualquier pregunta. Eso se parece un poquito como cuando uno estudia por un examen, ¿no? Uno estudia y si estudia lo correcto y se lo aprende, viene al examen y pues todo funciona bien, ¿no? Pero no, porque no comete errores. Pero si uno no aprende bien, pues va a tener errores en la salida, ¿no? Y el examen va a ser un fracaso o no va a ser tan bueno como esperábamos, ¿no? Entonces, para hacer un examen, finalmente es como un entrenamiento supervisado, porque yo tengo que decirle a los alumnos qué deben estudiar para pasar. No tienen que agarrarle y decirles el libro, abran el libro y estudien. Eso no funciona. De hecho, les voy a contar una anécdota, que ya se me acaba el tiempo. Cuando yo estaba estudiando la licenciatura y ya tenía que hacer tesis, fui a ver a un doctor que trabajaba en el Instituto de Materiales y le dije que quería hacer tesis y el otro pues dijo, pues ya la hice porque tengo aquí un monito que me va a hacer la tarea fea. O sea, la tarea ingrata, ¿no? De un trabajo que él estaba haciendo y pues está bien. Así son los investigadores, ¿no? Pues se agarran de la ayuda que pueden. Era una cuestión de estado sólido y me dijo el doctor que no me acuerdo su nombre, no crean que no les quiero decir el nombre, no me acuerdo, me dijo algo así como, le dije, yo no sé de estado sólido, ¿eh? Y me dijo, no te preocupes, léete el capítulo 8 de este libro. Entonces me prestó un libro y cuando llegué al capítulo 8 me di cuenta que no entendía nada. Entonces me fui a los capítulos anteriores y tampoco entendía. Era demasiado avanzado para mí en ese momento eso del estado sólido. Entonces al día siguiente o a la semana siguiente fui y le regresé su libro al doctor y le dije, no, no voy a hacer tesis con usted. No me gusta el tema, no me interesa, muchas gracias, ahí se ve. Y no es mala onda, ¿no? Simplemente que, que
que estaba fuera de mi realidad. Es decir, los resultados que yo pudiese obtener iban a ser resultados supervisados. Es decir, tengo que comparar el resultado obtenido quizás en un experimento con el resultado esperado, ¿no? Y si no queda, bueno, pues veo cómo retroalimento para ir cambiando pesos o cambiar cosas para que salga el resultado que quiero, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, yo tengo un resultado conocido, ¿no? Entonces, a pesar que no es la manera más natural de trabajar las neuronas, en términos reales, es uno de los temas que más se usan en las redes neuronales con aprendizaje supervisado, ¿no? Pero tenemos que aprender las que son con aprendizaje no supervisado, es decir, que van aprendiendo y van sacando conclusiones en el camino, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver mañana y vamos a seguir viendo esto y platicamos de esos temas y de algunos otros, ¿vale? ¿Ok? Bueno, ¿dudas? Bueno, la semana que viene, bueno, después de la Semana Santa, vamos a empezar a tratar de ver ya ejemplos de redes neuronales que trabajen directamente en algún lenguaje, ¿no? Como Python o Java o cosas así, ¿no? Así que estén atentos porque se va a empezar a poner bueno. Sale. Pues César, pues te encargo que me mandes el video, ¿no? Para descargarlo y subirlo, por favor. De acuerdo, cuenta con ello. En un ratito te lo enviamos. Va, gracias. Bueno, pues nos vemos en